Grábalo, Tito, grábalo, hay que grabar. Se graba dentro del mismo Facebook. Ok, perfecto. Estamos ya en vivo. Hay un... Sí, está en vivo. Okay. Estamos en vivo. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas las que están sintonizándonos a través de Facebook Live de la Asociación Puertorriqueña de Profesores y Profesoras Universitarias de Puerto Rico. Es la APU. APU ha desarrollado una serie de foros y diálogos durante estos 3 días, empezando hoy, 19 de agosto 2021, como fruto de una decisión docente en nuestra asamblea extraordinaria de parar las clases y toda actividad docente y académica para dialogar, cuestionar y escudriñar en las distintas situaciones que estamos viviendo en la universidad, desde todos los flancos, desde las matrículas aumentadas, desde contratos dudosos, migraciones de correos electrónicos que nos están haciendo la tarea docente muy difícil, el sistema de retiro, el fideicomiso de retiro que está siendo atacado, las escuelas laboratorios también han querido imponerle una cuota altísima. La reforma universitaria no acaba de discutirse, es un proyecto que desde marzo de este año estuvo en el Senado de Puerto Rico para su discusión, lamentablemente, y en una clara irresponsabilidad, entendemos nosotros, el presidente Orejado no ha hecho el memorial explicativo que tiene que hacer para el proyecto no se ha discutido. Es un proyecto importantísimo para la comunidad universitaria que ha sido fruto de trabajo de años y de muchas horas intensas de trabajo, documentos que se han revisado para tener la mejor ley de universitaria posible, que mejore la que actualmente tenemos y que precisamente sea puntal en lo que es, en parte, ¿verdad?, de lo que es la gobernanza y de los procesos de elección de esas personas que asumen puestos de liderato en la universidad. Ese proyecto va definitivamente a acabar con la politización partidista en la universidad. Y es un proyecto que nuevamente, aunque ha estado desde marzo en el Senado de Puerto Rico, no se ha discutido. Así que hay muchas razones por las cuales los docentes estamos muy indignados e indignadas. Y este foro, que es parte de esta secuencia de foros y de conversaciones, se titula Migración a Microsoft, ¿qué la justifica y qué costo? ¿Y a qué costo? De confrontar una crisis fiscal sin precedentes como las que todos hemos estado viviendo, desastres socionaturales de alta intensidad, sobre todo este mismo año, la pandemia COVID-19 y la transición apurada que hemos hecho de nuestros cursos presenciales a cursos a distancia, ahora confrontamos un problema de inestabilidad en las comunicaciones que está atentando contra el quehacer universitario y nuestro bienestar. ¿Realmente había un problema de seguridad como alega la administración? ¿O esto es una excusa para defender la continuidad de contratos millonarios a expensas de la inestabilidad? ¿Fue necesaria la migración de Gmail a Outlook? ¿A quién beneficia? ¿Fue necesario aumentar la cantidad de dinero al contrato de Microsoft y seguir renovándolo cada 3 años? Eso ha sido la política que se ha visto. Estamos ante un posible monopolio tecnológico con este amarre financiero con esta industria. ¿Por qué no se consultó a la comunidad universitaria y a los expertos y expertas en estos menesteres? ¿Qué pasos debe seguir una migración de esta magnitud para evitar las interrupciones académicas? Detener el problema a tiempo es sabio, así como devolver un poco la estabilidad a las labores académicas que acaban de comenzar. Las docentes y los docentes denunciamos movidas innecesarias y gastos a destiempo y urgimos a la administración universitaria a que atienda la inequidad de servicios de Internet de alta calidad para la docencia, el estudiantado y los trabajadores. Para atender estas y otras preguntas, pues hemos preparado este panel y hoy nos acompañan 3 colegas, bueno, debo decir 4 porque tenemos a los 3 panelistas invitados y tenemos a nuestro querido Juan Meléndez en los controles, quien también es un conocedor experto en educación a distancia. Vamos a comenzar este foro
con la participación del doctor Manuel Rodríguez Martínez, quien es catedrático en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Computación del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR, quien ciertamente sus docentes están también manifestándose también durante la mañana de hoy, y tuvimos de parte de la profesora Sonia Bartolomé, la presidenta de la PRUM, un mensaje que lo pudimos transmitir en la manifestación que tuvimos esta mañana, donde ahí nos convocamos aproximadamente 100 personas, 100 docentes para dar inicio a estas actividades. Así es que Mayagüez, fuerte con nosotros, y ahora pues con Manuel aquí también con nosotros. Sus áreas de peritaje son los sistemas de bases de datos, computación en la nube, Big Data, Deep Learning. En el año 2005, la Fundación Nacional de las Ciencias le otorgó fondos para investigar el uso de dispositivos móviles como fuentes de datos en aplicaciones de gran escala en el Internet. Laboró como gerente del proyecto UPR Google Apps for Education, mediante el cual se instituyó exitosamente la plataforma de correo electrónico Gmail en todo el sistema UPR. Y por eso empezamos con el doctor Manuel Rodríguez, porque si alguien conoce de cómo fue ese proceso y cómo se debía haber llevado cualquier proceso de cambio, el colega Manuel Rodríguez Martínez, a quien le damos la bienvenida. Manuel, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Tengo que darle yo share screen o salgo yo ahí automáticamente? Share screen. Tienes la... una... ¿Qué habla, ¿salgo yo? Pestañita. Ok. Ok. Pues buenas tardes a todos. Pues nada, la primera pregunta que tenemos que hacerlo en todo este proceso es ¿cuál es el problema que resuelve esta migración? ¿Cuál es el problema que estaba teniendo la comunidad universitaria que motiva el que se haga esta migración? Cuando nosotros hicimos la migración en el año 2008, el problema que había era que cada uno de los recintos tenía un sistema independiente de correo electrónico, y ese sistema funcionaba en algunos lugares con más éxito que en otros, pero no era un sistema que se pudiera decir que era confiable. Había recintos donde tenían que borrar las cuentas todos los semestres porque no tenían suficiente espacio en disco. Había recintos que no tenían el personal para trabajar el sistema de email, porque esto pues envuelve no solamente instalar un servidor, también envuelve un mantenimiento, un monitoreo, hay que educar a la comunidad sobre cómo utilizar la herramienta, qué mensajes se deben contestar, etcétera, etcétera. Así que teníamos toda una gama de soluciones, ninguna satisfacía completamente a la comunidad. Teníamos el problema de que cuando los estudiantes se trasladaban entre recintos, se perdía el contacto con ellos, tanto el recinto origen como el recinto al que llegaban, no sabían cómo encontrar estudiantes. Cuando se graduaban, de nuevo, se perdía todo contacto, era bien difícil entonces poder enviarle estas encuestas a los egresados, que son tan necesarias para los procesos de acreditación, de licenciatura, etcétera. Así que el pain que había en ese momento era, tenemos como diríamos, un reguero aquí con el email. Mucha gente usaba el correo personal. Yo recuerdo una rectora que me enviaba email de una cuenta de Hotmail. Así que había un issue. Entonces, en esa época estaba el deseo de implementar el plan de 10 para la década, y uno de los ítems era el vínculo sostenido con el estudiante. Entonces, uno de los problemas era cómo vas a tener un vínculo sostenido si ni siquiera puedes mandarle email consistentemente. Así que en ese momento se trabajó con la plataforma G Suite, que era algo novedoso en aquel entonces, que nos lo daban gratis para el uso. Así que nosotros trabajamos con G Suite. El concepto lo comenzó el doctor José Luis Cruz, que me reclutó a mí. Él era el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles bajo el licenciado García Padilla. Y entonces yo entré como el gerente del proyecto, había contratistas privados,
estaba la OSI de AC, que la dirigía el licenciado Rafael Pagán, y estaba también la OSI de Mayagüez, que es hoy CTI. Así que nosotros lo que hicimos en ese entonces fue un plan ordenado, paulatino, donde se le fueron creando cuentas de email en la plataforma G Suite, primero a presidente y los rectores, para que ellos empezaran a comunicar entre ellos. Una vez que eso se probó y que funcionaba y que pudimos encontrar a cualquier glitch, nos movimos entonces a los decanos. Entonces, en ese nivel, ya los decanos y rectores empezaron a comunicarse entre ellos. Cada vez que hacíamos una transición de grupo, se enviaban cartas y se hacía un entrenamiento a los diferentes funcionarios y al personal. De hecho, el decanato de asuntos académicos de cada recinto sirvió como laboratorio, donde le fuimos instalando las cuentas a cada uno de los decanos auxiliares y todo el personal de la oficina. Una vez que eso funcionó, pues entonces nos movimos a darle las cuentas a los directores de departamento y a su staff. Y en paralelo a los estudiantes de nuevo ingreso, porque como ellos no tenían un marco de referencia, no sabían lo que había, pues los usamos también para el experimento. Y una vez que eso ya estaba aprobado, que teníamos todo ese entrenamiento, entonces se le hizo abierto a toda la comunidad universitaria, teniendo en cuenta de que esas cuentas iban a ser perpetuas. Una vez que tú entrabas a la UPR, esa cuenta iba a estar contigo forever and ever. Ese proceso que le describí tomó más o menos como un año y 2 meses. Y en todo momento fuimos anunciando cada etapa y dando entrenamiento. De hecho, cuando llegamos a la parte de los profesores, pues ya mucha gente nos decía, ok, ¿cuándo me vas a dar la cuenta a mí? Porque está todo el mundo usando el Gmail, funciona bien, mi hijo lo tiene, etcétera, etcétera. Así que había un reclamo de la comunidad, porque la comunidad vio que esto era una solución que podía acabar con toda esta problemática de los correos electrónicos. Entonces, como parte de ese proceso, se instalaron unos servidores, lo que se llamaba el Identity Server, para que Google pudiese validar las cuentas con nosotros. Porque la idea es que la universidad retiene el control de las cuentas, de los passwords, esa información. Y entonces Google lo que hacía era verificaba, cuando usted se logueaba, verificaba con nosotros si la cuenta era válida. Y eso también entonces se extendió para usarlo en Portal, para usarlo en Moodle. Algunos recintos lo usan para la conexión wireless de sus facultades. Así que la plataforma empezó atacando el problema del email, pero se extendió y ayudó a resolver muchos de esos otros problemas. Cuando yo veo entonces lo que ha sucedido en esta ocasión, yo no veo un problema de tecnología, yo veo un problema de gerencia, un problema donde se empujó una solución a la comunidad a usar esta solución, pero no hay una evidencia clara de qué problema resuelve. Se reclama que tiene más seguridad, pero vemos en la prensa y en otras instituciones que tienen problemas con la plataforma Outlook, que ha habido problemas de lo que se llama phishing, otros ataques. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿se justifica esto? Otro argumento que se trajo es que había apoyo local. Esta plataforma de Outlook, igual que la plataforma de Google, trabajan en la nube. O sea, no hay un servidor que alguien tenga que ir a tocar. O sea, esto es, el apoyo es remoto. Entonces lo que yo no entiendo es ese planteamiento de que tenemos apoyo local, no me hace ningún sentido, porque es que no hay ningún equipo, ningún sistema al que tenemos que darle mantenimiento. Así que no sé, aquí esto parece más como una solución que estaba buscando un problema que resolver, y lo que ha hecho ha sido crear muchos otros problemas. Por lo menos yo le quiero dejar el foro a los otros para mantener entonces el flow de la discusión. Nelly, estás en mute, creo. Nelly, está en mute. Es verdad, cierto. Gracias. Gracias, Manuel. Ahora nos movemos con nuestro próximo invitado, el profesor Dr. Rafael Arce Nazario, quien es catedrático del Departamento de Ciencias de Cómputos de la Universidad de Puerto Rico. Es verdad,
cierto. Gracias. Tenemos a alguien. Bien. Ahora me oyen. Perfecto. Bien. Nuevamente es catedrático Rafael Arce Nazario del Departamento de Ciencias de Cómputo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Nos honra que tiene su camiseta de la APU puesta en honor al paro. Gracias, Rafi. Enseña cursos de ingeniería inversa de software y seguridad en hardware como parte de la concentración menor en ciberseguridad del departamento. Tiene experiencia dirigiendo proyectos de educación en ciencias de cómputos subvencionados con fondos federales. Al momento de la debacle se sentía muy productivo con las herramientas de Google Suite. Ha tratado las herramientas de productividad online de Microsoft y las encontró marcadamente inferiores. Bueno, eso es una opinión experta y esas son las opiniones que tenemos que escuchar. Así que con ustedes, Rafi Arce, quienes va también Hola. a contestar preguntas. Buenas tardes. Bueno, como la administración ha sido tan poco transparente con la información que nos ha dado y las razones por las cuales realizó este cambio, yo quise preparar una presentación donde tengo algunas de las evidencias que he ido capturando desde que empezaron a sonar los vientos de desastre y se las quiero mostrar. ¿La pueden ver? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, pues usé el hashtag que se ha vuelto famoso. Entonces, pues lo que quería conversar es con el asunto de los contratos, porque hay muchas versiones de que si se está pagando extra por Microsoft, que si no, ¿verdad? Así que vamos a ver los contratos que existen con Microsoft, que algunos lo usan como la excusa o realmente la ventaja de por qué estamos haciendo este cambio. Hay un contrato vigente que comenzó en el 2019 y es por 3 años, $3 millones. Ese es el sonado contrato de los 3 millones. Que esto se consigue todo a través de contratos Puerto Rico, así que no es una información que yo tuve que meterme a presidencia a buscar, gracias a Dios. Así que es $1 millón por año, entonces vamos a ver qué es lo que incluye. Hay otro website en internet donde uno puede obtener el contenido del contrato, aunque no todas sus partes, ¿verdad? Por ejemplo, los attachments no los incluye. Pero ¿qué es lo que incluye? Esto es un agreement con Microsoft para Enrollment for Education Solutions. Así que, ¿qué es eso de Enrollment Solution? Enrollment for Education Solutions. Esa era la primera vez que yo me encontraba con esa palabra, porque yo lo que había escuchado era de Microsoft Office y Office 365, qué sé yo. Pues supongo que es como un paquete que incluye en ellos ciertos productos de ellos. Pues me voy a la página, a una de las páginas del CTI en UPRM, que es de los oficinas de sistemas de información que más organizadamente ha tratado de trabajar esta transición. Y ahí me encuentro pues que ese Campus Agreement es un acuerdo que firmó con Microsoft que le permite a nuestra institución usar ciertos programas, ¿verdad? Esa es la que le incluye a usted, que usted pueda instalar en su desktop o en su laptop la suite de Office. Los técnicos se supone que sean de cada unidad o departamento, son los que tienen acceso a esas licencias para instalárselas. Y se supone que sea en máquinas de la universidad. ¿Ok? Entonces, en adición a eso, por el buen corazón que tiene Microsoft, pues nos está dando los beneficios de uso de Microsoft Office 365, pues que eso es otra cosa para llamarle otro nombre con el que ellos le llaman a las herramientas online de Microsoft, que esas son las que yo digo que se nota que ellos llegaron bien tarde al juego de las herramientas para colaboración en online, porque son bastante, en comparación con las de Google, pues están bastante atrás en funcionalidad y en confiabilidad. Y también me enteré ayer mismo, cuando estaba revisando esto, de que nos tenían el Microsoft Imagine para propósitos académicos. Pues yo quise saber qué era el Microsoft Imagine y me metí ahorita a ver si tenía acceso para usarlo, ¿verdad? Porque no fuese a hacer que la Yupi, que Dios no lo quiera, estemos pagando por algo que no usamos. Pues aquí tenemos el Microsoft Imagine que pude accesar esta mañana. Me dice que aparentemente es una plataforma para dar adiestramiento. Pues me fui a través de la cuenta que se supone que tenga y entonces pues llegué a esta página, que supongo que por esto es que nos están cobrando un par de $100,000 más por llegar a una página como esa. El contrato de Microsoft del 2019 no es nuevo, se lleva haciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, en 2016 teníamos un contrato por 3 años también de 3.6 millones, que era más o menos para lo mismo. Le llamaban de un poquito distinto. Mira,
se llamaba bastante similar, Enrollment for Education Solutions, incluía más o menos las mismas cosas. Desde aquel entonces tenemos acceso a las herramientas de 365. Los de nosotros que intentamos utilizarlas en alguna ocasión, pues rápido que las tratábamos, nos dábamos cuenta de que lo que hacían era improductividad en vez de productividad. En 2013 también teníamos un contrato que duró 3 años, aquel era un poquito más barato, 2.6 millones. Y eso sigue para atrás en el tiempo. Hubo unas enmiendas en el 2013 porque Administración Central quiso y UPRH quisieron comprar otras cosas. En el 2010 hubo otro contrato que en total era casi 2 millones. Y en el contrato del 2010 se mencionan los del 2003 y 2006. Así que por lo menos desde el 2003 la UPI está casada financieramente con los productos Microsoft. De esos no pude averiguar cuánto costaron porque esos no están online. ¿Ok? Entonces, comienzan los vientos de guerra. El 4 de junio nos avisaron de que la Sistema de Información de Administración Central tenía un proyecto que se llamaba 365 EXO, que tenía como objetivo obtener mayor potencial que proveen todas las aplicaciones de la plataforma Microsoft. Fíjense que la razón que ellos dan inicialmente es esa, obtener el mayor potencial que proveen todas las aplicaciones de la plataforma Microsoft. En este correo inicial no estaban mencionando ningún tema de seguridad, que yo entiendo que eso es una excusa después de que ocurrió la debacle. Estaban diciéndonos que era para nuestro bien, porque como todos estamos ansiosos de utilizar esas herramientas Microsoft más integradas, que yo no sé quién son todos, porque yo no conozco a nadie que las use, pues ellos nos iban a transferir las cuentas de correo electrónico a Exchange 365. Y fíjense, la palabra que ellos utilizan inicialmente en ese comunicado es emulada, que eso, por lo menos con las personas que yo hablé, pensaron que emulada significa que yo voy a tener la opción de acceder todo lo que accedo a través de Gmail ahora mismo, pues lo puedo acceder a través de Outlook si quiero, ¿verdad? Sin tener copias de la información en ambos lados. Eso fue la impresión que me dio a mí. Y fíjense que dice, aquí se comprometen, esta emulación no afectará el contenido e información de sus cuentas de correo electrónico en Google, que los afectó, ¿verdad? Porque yo a través de Gmail ya no puedo ver mis correos. Lo único que cumplieron aquí es que sus direcciones de email seguirán siendo las mismas. En cambio, y este es el gran anuncio y sorpresa y beneplácito que para todos nosotros, es que vamos a poder utilizar herramientas como Teams, To Do y Planner, las cuales teníamos ya acceso desde antes de la debacle, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Poco a poco empieza a verse la realidad. Aquella cartera del 4 de junio empezaron, yo supongo que desde Administración Central empezaron a decirle a los sistemas de información de cada uno de los recintos que, mira, esto es lo que viene. Empieza a avisarle a tus usuarios. Por ejemplo, tenemos este correo de parte de los sistemas de información de Humacao, donde ya hablan de un proceso de migración, que es una palabra más fuerte que emulación, porque migración pues ya envuelve que te van a llevar de un sitio a otro y de ese otro sitio puede que no vuelva. Así que en ese email ya ellos le estaban diciendo que recomendaban que utilizaran únicamente la plataforma de 365 para realizar todas sus actividades de correo electrónico. Así que ya por lo menos en Humacao sabían que algo venía. En Río Piedras nosotros no recibimos nada como eso. ¿Okay? Entonces pues tenemos el D-Day, que fue el 21 de julio del 2020, donde empezamos a notar, no porque nos dijeran, eso es otra metida de pata trascendental, no porque nos dijeran de Administración Central ni de los sistemas de información de nuestros recintos, fue porque nos dimos cuenta. Esa mañana amanecimos y no teníamos emails donde regularmente lo chequeábamos y como nos sospechábamos que algo estaba pasando, pues sí, verificamos en Outlook y allí estaba. Bien, después de eso, pues han surgido una serie de soluciones homemade para salir del paso, para tratar de establecer un cierto tipo de normalidad, ¿verdad? Permitirnos trabajar con el workflow al que estábamos acostumbrados, pero poco a poco, no sé si yo creo, ¿verdad? Lo digo abiertamente, yo creo que por mala fe de Administración Central nos han ido tumbando esas cosas que nos permitirían regresar un poquito a la normalidad.
Por ejemplo, el famoso G2O que nos permite ya redirigir los mensajes que se están recibiendo en Outlook a recibirlos a nuestras cuentas personales de Gmail, pues eso lo tumbaron el 11 de agosto. Y pues hemos tenido que recurrir a cuentas personales para alarlo de otras miles y maneras. Con el problema de que nuestras cuentas personales no tienen tanto espacio como el de la UPR. El de la UPR pues tenía espacio ilimitado, nuestras cuentas personales, tan pronto tú empiezas a jalar 5 años de correo, pues se te llena. A todo esto, pues administración plantea que lo que hay son problemas de seguridad y que por eso se tomó la decisión de irnos a Outlook, pero nunca han presentado una evidencia clara de cuáles eran esos problemas que se tenían. Cualquier institución que se respete, cualquier compañía que se respete, si tiene eventos de seguridad que atentan contra la seguridad de sus usuarios, emite un informe, como está diciendo Manuel, para avisarle a los usuarios de qué fue lo que pasó y qué no hacer para no caer nuevamente en eso. Pues la UPI nunca emitió tal cosa. Sin embargo, ahora de la manga se están sacando eso y diciéndonos que ese fantástico evento contra la seguridad pues le estaba costando a la UPI porque la agencia la agencia de los seguros le iba a aumentar las primas. Yo quisiera saber cuánto van a aumentar esas primas con el revolú que estamos viviendo, ¿verdad? En cuanto a los contratos que tiene Microsoft, yo me puse a buscar cuánto es que cuestan normalmente esas herramientas las que tenemos acceso, y pues entiendo que el 1.100.000 pues por año no es un precio loco, ¿ok? Es un precio bastante justo, ¿ok? Y pues como vimos, pues lo hemos estado pagando por años, ¿verdad? Pero todos esos años no hubo necesidad de hacernos esta trastada. ¿Por qué ahora? Pues si le preguntas a la administración, pues fue por ese problema de seguridad mítico que nadie conoce. No sé si, nada, voy a parar ahí porque para que haya más, para dar tiempo para preguntas. Yo sé que tienes alguna información más que puedes divulgar, y eso lo ¿Sigo? podemos hacer. Ok. Bueno, ¿cuánto te quedaría? Es que no quiero nada, 2 minutos. Perfecto. 2 minutos. Mira, entonces una de ¿verdad? Para sembrar cizaña de que Gmail es inseguro, ¿verdad? Como lo llevan diciendo desde el principio, pues mira, aquí le abona a esa cizaña el hecho de que se recibieron unos emails no deseados en Calley, y entonces de repente salió la rectora de Calley a decir que eso pues provenían de Gmail, como tratando de asociar las dos cosas. Supongo que para seguir dando razones para esta transición, porque Gmail es tan inseguro, ¿verdad? Pero sin embargo, pues si tú miras esos 5 o 6 emails que se enviaron con información amenazante y política en algunos casos, pues tú te das cuenta de que no, de que en ningún momento pasaron por Gmail, pues son lo que llaman email spoofing. Es un hacker que no es un super hacker, con un poquito de conocimiento, no puede falsificar la dirección de donde proviene un email para hacerla parecer que viene de un sitio cuando en realidad no. Si tú miras los detalles crudos del mensaje, pues te puedes dar cuenta, y nosotros tenemos un video que explica eso y después nos podemos referir a él. Aquí lo importante que tú estás también revelando es que las comunicaciones oficiales, en este caso de la rectora de Calley, están basadas en una mentira. Ella no tiene la evidencia de que estos correos fueron originados de cuentas de Gmail. De hecho, en su carta lo alega. Y por sí eso es una situación muy de deshonestidad. Entonces, claro, ya has hablado aquí de unas cosas muy interesantes del desuso de las herramientas. Bueno, no se usaban porque tal vez la administración no implantó unos talleres y unos adiestramientos, pero se tenían, ¿verdad? Así que la necesidad, como bien decía Manuel, huelga. Y volviendo un poco a lo que decía Manuel, para aquellos estudiantes y compañeros que se hayan sintonizado un poquito tarde, pues Manuel Rodríguez nos trajo información muy valiosa que luego pues, va a seguir comentando sobre ella. Manuel fue gerente de proyecto para el 2008, estuvo encargado de hacer toda la transición donde no habían correos unificados, donde todos los recintos tenían distintas pequeñas plataformas y todo el mundo usaba distintos correos. Se utilizó a través de G Suite, que es lo que luego Minerson Media nos va a explicar un poquito, a través de Google Suite,
se pudo unificar y se pudo tener unos correos electrónicos para toda la comunidad universitaria. Es un proceso que tardó, como dice Manuel, más de un año en adiestramientos, en comunicaciones, y fue paulatino. Se crearon unos grupos, unos primeros eran los gerentes, administradores y administradoras, luego pasaron a distintas oficinas hasta que entonces los estudiantes tuvieron sus correos, y es lo que nosotros, ¿verdad?, hemos visto de tener una identidad digital upr.edu que nos acompaña, por lo menos a los estudiantes el resto de su vida. A los jubilados no, eso habría que mirarlo. Así que, bueno, con ustedes está Nelly Zambrana, no sé si me presenté al principio, probablemente no, estoy moderando este foro, y vamos ahora a la tercer invitado de la tarde. Tenemos con nosotros a Minelson Medina Ríos, egresado de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, ya cariñosamente llamada UHS, bachillerato en Mercadeo, tiene un grado en leyes, es abogado, también tiene una maestría en leyes, en derecho, y actualmente emprende su doctorado en educación con especialidad en currículo y enseñanza, con la subespecialidad en tecnología del aprendizaje en la Facultad de Educación de Río Piedras. Sé que regresó al alma mater después que hizo todos esos títulos en otras universidades de secundaria, regresa para terminar, hacer su doctorado con nosotros en Río Piedras. Actualmente es adiestrador certificado y maestro 1 de Google para la educación, y preside Puerto Rican Institute of Higher Learning Incorporado, y es director de la Fundación para la Investigación. Algunos proyectos de relevancia han sido digitalización del día de Pisticampo de la escuela secundaria, que comenzó más o menos para el 2016, lo recuerdo porque mi hija participó en ese proyecto. Esta experiencia tipo Project-Based Learning, que es una estrategia de aprendizaje, no es muy nueva, pero está cogiendo más energía en estos tiempos. Se ideó en la secundaria con el apoyo del doctor Jaime Abreu Ramos, quien continúa en la escuela como profesor de matemáticas y de tecnología, y en su incepción se pretendió transferir a los estudiantes destrezas tecnológicas avanzadas en usos de telecomunicación y programación. Un proyecto de 5 años que se desarrolló con herramientas Google educativas y que probablemente ahora esté en un alto riesgo de que esos datos se hayan perdido. Y de eso, pues un poco, de eso y de otras cosas nos va a hablar Minelson, que también conoce mucho de los ambientes virtuales de aprendizaje y cómo se pueden afectar con esta situación que estamos viviendo. Minelson, adelante. Nelly, buenas tardes a todos. Es un absoluto honor compartir plataforma con eminencias del calibre de estos caballeros que tenemos aquí, tuyo y por supuesto de Tito Meléndez. Buenas tardes, audiencia. Es un absoluto honor nuevamente estar de frente a ustedes. Se me escapa un poco la voz. Esta mañana estaba dando un taller a todos los maestros practicantes de la escuela de pedagogía, y pues me esforcé un poquito por la emoción, pero aquí estamos presentes para aclarar algunos puntos importantes. Y vamos a empezar con el primero, y quiero contestar 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es un EVA, un entorno virtual de aprendizaje, y cuáles tenemos disponibles? Porque esto es clave en la toma de decisiones cuando un maestro y un estudiante optan por elegir, adoptar un sistema de aprendizaje a la distancia. Esto nos ayuda a poner en contexto correcto toda esta discusión. Un EVA no es otra cosa que un sistema que permite, por ejemplo, dominar los aspectos de asistencia, notas, resultados de pruebas, establecer clases. Es como cuando un museo monta una sala de exhibición y el curador se dedica a montar en esa sala una experiencia única, diferente de las demás salas, diferente de lo que va a pasar en esa misma sala el resto del año. Y ahí se incorporan muchos elementos para exhibir. Pues una sala de aprendizaje virtual es lo mismo. El maestro cura una serie de herramientas, y eso no es solamente materiales para leer. Ahí hay, por supuesto, lectura, hay vídeo, hay tareas, hay ejercicios, hay exámenes, hay videoconferencias. Dentro de un EVA hay muchísimas cosas que se dividen en 2. Una, herramientas para la comunicación sincrónica, o sea, todos a la vez. Típicamente eso es una buena videoconferencia, que puede ser Meet, que puede ser Zoom, que puede ser Teams, puede ser cualquiera de esas. Y hay otras. La otra parte de ese EVA o esa sala virtual de aprendizaje es el asunto asincrónico. O sea, que en la educación a la distancia hay tanto actividades sincrónicas
como asincrónicas. ¿Por qué esto es importante? Usted dirá, eso a lo mejor yo lo sé. Sí, pero es que yo he escuchado a más de una persona con influencia en el mundo educativo decir, es que yo puedo hacer una transición de G Suite, que tiene Classroom, es lo más cercano a un EVA, parecido a Moodle, a Microsoft, porque allá tengo Teams. Bueno, Teams no es un EVA, ni parece un EVA, ni nunca será un EVA, excepto que lo imploten y lo hagan nuevo, porque le faltan herramientas para lo asincrónico. Entonces, si alguien compara Teams con Meet o con Zoom, estamos hablando de manzanas. Pero esa otra comparación a la que yo aludo es manzanas y chinas, o chinas y botellas, como decimos en Puerto Rico. Entonces, cuando usted escucha a un maestro, alguna persona influyente que tenga capacidad de decisión sobre estos temas, no se le puede permitir comparar una cosa que no tiene comparación ni homólogo, no tiene nada donde uno pueda caer en el otro sistema. Entonces, eso presenta un problema. Y el problema está en que todos los que hemos creado experiencias en Classroom, que es gratis, no tenemos dónde llevar esa experiencia en Microsoft 365. Y entonces la contestación típica es, bueno, pero tenemos Moodle. Sí, pero Moodle tiene un costo. Yo entiendo un costo bien alto, porque aunque es gratuito, hay un costo de servicio. Entonces la pregunta se convierte en, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a adoptar una sola plataforma que lo tiene todo y no cuesta? ¿O vamos a adoptar una plataforma que hay que añadirle otras cosas con costos adicionales para poder resolver? Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Qué es un EVA y cuáles tenemos disponibles? Pues está Classroom por un lado dentro de G Suite y está Moodle, que es el otro independiente que está disponible en la UPR. Segunda pregunta, ¿cómo comparan G Suite y Microsoft 365 como herramientas para la educación, específicamente a la distancia? Bien, pues esto es sumamente interesante porque hay tres formas de comparar un sistema al otro. La primera comparación es lo operacional. Desde el punto de vista de cómo se crea, cómo se genera. Lo primero es que G Suite experimenta un crecimiento orgánico, significando que no hay vendedores en la calle que visitan las escuelas, ni los decanos, ni los rectores, ni los presidentes para incentivarlos a que adopten el sistema. Eso no existe. En el caso de G Suite, usted se orienta online, usted llama a algún adiestrador o alguien a quien usted no le paga como a mí y entonces le hace preguntas, nosotros contestamos dentro de nuestras capacidades lo mejor que podemos, hacemos referencia a enlaces oficiales y ese dueño de colegio, ese director de escuela, ese rector, ese decano decide por sí solo el solicitar los servicios de G Suite que se toman 15 días y son gratuitos. Entonces, pues no hay ese problema de que hay una persona que intercepta el mensaje y persuade que uno compre algo. Entonces, lo otro es que hay una transparencia muy cercana a total porque no hay cabilderos envueltos en este proceso y en eso, en nuestro contexto, es sumamente importante. Bueno, ese es el asunto operacional más sencillo de explicar. El otro es que cuando se adopta G Suite como herramienta, y yo tengo un G Suite, una consola idéntica a la que tiene la UPR Puerto Rico, yo soy una sola persona en una empresa, yo trabajo a tiempo completo, estudio de noche, los fines de semana están comprometidos entre estudios y demás, y yo manejo mi consola de G Suite completamente solo, sin ayuda. O sea, que la debacle que se experimentó, por ejemplo, en el Departamento de Educación el domingo, tan reciente como el domingo, donde hay un problema que no tiene que ver realmente con seguridad, es un problema de que lo instalaron de manera incorrecta. Entonces, pues eso desaparece porque es mucho más sencillo tanto de instalar como de administrar. Y eso es una ventaja clave, muy importante en el asunto de los costos. Y entonces nos movemos a lo funcional. Bueno, ¿qué tienen estas plataformas que las hacen similares o diferentes? ¿Verdad? Pues yo me voy a enfocar rápidamente en las tres cosas que como estudiante doctoral yo no encuentro cómo resolver. Primero, Classroom no tiene homólogo en 365. En alguna forma hace las mismas funciones de Moodle, pero Classroom es mucho más elegante, es mucho más sencillo, tanto de programar como de navegar, o sea, tanto para el maestro como para el estudiante. Y más importante que eso, Classroom tiene funcionalidades que son sumamente estables, que no son estables como el Big Blue Button, o sea que son comparables, pero hay una que parece ser mejor que la otra. Pero eso yo se lo dejo a los expertos. Forms, el cuestionario electrónico, no tiene homólogo dentro de Microsoft, especialmente cuando se une a Classroom, porque entonces me permite autocorregir exámenes,
asignar notas y llevar las notas a un registro de notas del maestro todo automáticamente. Entonces eso no existe en los otros sistemas de Microsoft y me crea un problema. Pero el peor de todo es que mis maestros han insistido sobre el tiempo en que yo cree unos portafolios en el mundo virtual usando Google Sites, por ejemplo, y ahora que hay una transición, si yo no hago algo extraordinario, yo voy a perder primero la evidencia de mis clases, que son la base para una disertación. Pero más importante que eso, ahí hay cientos de horas mías y de mis compañeros que simplemente van a desaparecer si yo no tomo una acción proactiva y defiendo esa data. O sea que en términos funcionales hay cosas que no existen en el otro lado, en la otra opción, y a mí me preocupa porque si eso se hubiese considerado, quizá tuviésemos en la mesa la opción dual. Mira, que tú llames a una la cuenta institucional o la otra, pues yo no veo el beneficio realmente, pero eliminarme herramientas, las que yo he utilizado, he acumulado información, en las que he invertido tiempo, por las cuales me han juzgado mis maestros, eso no es fácil de digerir, ¿verdad? Pero lo más importante de todo esto, y es otro paradigma que hay que romper, yo he escuchado más de un profesor de la Universidad de Puerto Rico decir que G Suite tiene un costo muy alto, algo parecido como esa carta que envió el presidente, a quien me refiero con mucho respeto. Y yo quiero aclarar, no solo para esas personas con quien yo he entablado conversación, casi llamémosle discusión, y es que hay dos consolas de G Suite. La consola clásica y poderosa, que es la que tiene la UPR, que es la que yo tengo, tiene un costo asociado de $0 al año. Repito, $0 al año. El único costo asociado a esa plataforma es que usted tiene que proveer el dominio es suyo. Y el dominio le puede costar económico $8 al año, caro $15 al año. O sea que entre 8 y 15 usted tiene que proveer el dominio y mantenerlo porque eso es suyo, eso es su información, ¿verdad? Y más tarde lo puede usar en otras cosas. Pero entonces mi primera pregunta antes de finalizar con la sugerencia de las 3 opciones que por lo menos yo veo disponibles hoy, sería para Manuel. Y quiero para mi beneficio y el beneficio de la audiencia preguntarle a Manuel si cuando G Suite se instaló por primera ocasión en la UPR había algún costo asociado directamente con G Suite para entonces acallar ese problema de una vez y por todas y movernos a las discusiones que son más importantes y no sobre asuntos sobre los que no hay ninguna evidencia. Las 3 opciones, Manuel, te voy a dejar el micrófono un segundo a ti y quiero hablar de las 3 opciones por lo menos que yo veo. Moralmente, yo no puedo permitir que me vendan una idea sin darme datos ni evidencia. En particular, cuando se está haciendo un alegato de que hay un problema serio de seguridad con G Suite, sin presentar la evidencia, yo no puedo aceptar cualquier decisión que parta de esa plataforma de información, porque la plataforma no es suficientemente fuerte, no es sólida. Pero no solo eso. Cuando no tenemos datos en el ambiente educativo, no podemos discutir. No podemos discutir simplemente a base de opiniones. Y yo no voy a aceptar una migración, así que moralmente lo correcto es regresar al punto de partida, volver a discutir si es que existe, como Manuel llamó, alguna causa raíz, algún problema que queremos solucionar. Y ese problema moral que yo no tolero, que es el de simplemente, oye, explícamelo bien, como buen niño de campo, pero explícamelo bien, dame los detalles, dame la evidencia y tomemos una decisión juntos. Eso aquí no existió. Pero eso, bueno, pues yo lo dejo que la APU le resuelva. A mí me preocupan 2 cosas adicionales que posiblemente sean más serias que esa. Una es que la reacción automática de los individuos es moverse a cuentas de Gmail independientes, como Rafa mencionó. Imaginen si 40, 50 o 60,000 personas todos abren Gmails de momento y eso es lo que usamos para las comunicaciones, para compartir documentos, para meternos en videoconferencias. Miren, ahí no hay filtros entre cuentavientes, no hay protección, no hay supervisión, nadie está administrando. Eso es lo mismo que la anarquía digital. Cualquier cosa puede pasar. Y a mí me parece que eso es extremo. La otra alternativa, que tampoco se aleja mucho del extremo, es que siempre, esto siempre ha sido así y siempre será así. Todas las unidades independientes de las organizaciones educativas, llámese eso, escuelas,
decanatos, rectorías o presidencias, todos pueden solicitar G Suite de manera independiente y decidir que ellos no la van a utilizar como cuenta institucional, pero sí la van a hacer disponible a los maestros y los estudiantes. Pero eso también se acerca a esa situación original del 2008 que nos describió Manuel, donde cada quien tenía un sistema diferente y lo manejaba con políticas diferentes. O sea que realmente me parece a mí que en ausencia de una migración total de regreso al principio, estamos regresando cuando menos al 2008 que Manuel nos describió. Y gracias por el tiempo. Gracias, Minelson. Bueno, yo creo que estamos en un punto tremendo para mirar en el camino de las opciones que tenemos, como no solamente como gremio docente, también preocupados y preocupadas por nuestros estudiantes y por nuestra calidad en la educación. Tenemos que ahora chocar estas ideas para poder tener un derrotero claro en torno a la mejor opción. O sea, en este momento donde ya hemos explicado que hubo un proceso totalmente irresponsable de hacerse, como decir, apretar un botón y por ahí vamos al cambio, cuando originalmente esto ocurrió en un proceso paulatino de más de un año, con unos entendidos, con unas comunicaciones. Y ya nosotros sabemos, porque hemos hecho la investigación, de que esto se hizo desde la oficina de Ernesto Pujols, quien ya no está en la Universidad de Puerto Rico, pero quien ya hizo suficiente daño. Se hizo sabiendo que no había información, que no había comunicación, que no se estaban dando los pasos. Aún así se hizo y eso es criminal. Eso requiere una consecuencia. Eso no se puede quedar impune. Una cosa que ya tenemos que también apuntar a dos áreas bien importantes. O sea, se han estado hablando de unos argumentos. Esos argumentos ya nuestros panelistas, nuestros invitados los han derrotado. No hay tal cosa como un problema de seguridad. No había nada que resolver. O sea, estábamos trabajando en un ambiente, ¿verdad?, de comunicación electrónica que no había ninguna amenaza, de que no había nada que resolver. Pero ahora sí tenemos un problema grande que resolver. Y aunque no existe ahora esta persona como jefe de información, sí todavía existen unos rectores y un presidente que permitieron que esto ocurriera y que, como ya presentó Rafa hace poco, para explicar lo inexplicable, lo que ellos no podían explicar, traen un alegato que está totalmente falso. O sea que nos preocupa mucho que si nosotros no paramos esto, como es nuestro reclamo, una reversión, el revertir esta migración, pararla o regresar a como estábamos, nosotros no vamos a sentir que ha habido justicia. Así que yo quiero pues dejar un poco a los compañeros que me contesten, que me digan, y si Tito Meléndez ve comentarios y preguntas en el público, pues también, ¿verdad?, traerlos a la discusión. Tenemos hasta las 3 de la tarde aquí, compañeros, así que tenemos tiempito. En términos de preguntas, Nelly, lo que tenemos es básicamente muchos comentarios, así que vamos a hacer una exhortación a preguntas. Mientras tanto, vamos a ir con el diálogo de los compañeros que tenemos en el foro. Perfecto, muy bien. Sí, Nelly, como estaba hablando de Minelson, cuando se trabajó G Suite, parte del atractivo, de la appeal, es que era gratis y nos quitaba la responsabilidad de tener que estar buscando storage para los mensajes, nos quitaba el asunto de manejar todos los filtros de seguridad. En aquel tiempo, muchas veces el dinero de cuota de tecnología se tenía que utilizar para comprar estos equipos de email y para pagar licencia. Hoy en día, pues esas cuotas se busca que tengan un acceso directo más a los estudiantes. O por lo menos esa es la teoría que siempre me han dado cuando hacen el request for proposal de la cuota de tecnología. Pero yo pienso que es importante que la comunidad vea, ¿sabe?, que lo que ha ocurrido aquí ha sido, yo quisiera pensar que alguien quiso
justificar el contrato, porque no lo encontraba en justificación. No sé si un auditor dijo, tienes aquí un contrato, ¿quién está usando esto? Y pues alguien se asustó y dijo, vamos a empezar a obligar a la gente a usarlo para que no nos metamos en lío. Porque yo no veo, o sea, la razón por la cual forzar a la comunidad a cambiar la plataforma así como así. Entonces, me preocupa que que esto sea el primero de muchos, porque entonces el problema es que yo he escuchado ideas acerca de que hace falta cambiar la plataforma de cursos en línea. Entonces han tirado por ahí a veces que si Blackboard, Teams mismo se vende como un LMS. Entonces la pregunta que me sale a mí, entonces la preocupación mía es, ya la gente aquí han invertido tiempo, se han certificado como educadores virtuales, tienen clases ya montadas, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Es esta migración de Outlook como que el principio para que entonces sea Teams la plataforma que hay que usar y las demás las desactiven? Eso a mí me da bastante estrés. Sí, y me parece que yo creo que tú contestaste la pregunta de Minelson y también nos estás reafirmando que pasamos de un sistema donde se solicitan unos servicios, donde hay unos acuerdos, donde no hay una intervención de vendedores y donde entonces se instalan, ¿verdad?, unos sistemas, a un sistema, a un régimen de donde hay cabilderos, vendedores, y eso implica eso nos ata y nos revuelve el estómago pensando en cómo eso se ata con la gran corrupción que nosotros vivimos en este país, en el gobierno. Y entonces, la preocupación grande, ¿no?, que planteaba Minelson y también Rafa, o sea, cómo vamos a defender nuestros datos, cómo vamos a defender también la autonomía que tenemos los docentes, y no solamente docentes como yo, que no somos expertos en tecnología, sino un cuerpo de docentes que está preparado y preparada en estos menesteres y que conocen y que saben y que podían dar luz y para no caer en ese gran error. Pero ciertamente lo que hemos visto es una decisión que no quiso ser consultada. ¿Por qué? Porque como estamos casi contestándonos la pregunta, estaban prácticamente, ¿verdad?, defendiendo la existencia de los contratos. Así que, ¿verdad?, con lo que está planteando Manuel, que es una gran preocupación de que no podamos usar otras herramientas. Yo quiero escuchar a Rafa, que también estuvo muy puntual en la crítica del el poco uso, pues porque no son tan eficientes. A mí me parece que Microsoft no tenía que temer a que esos contratos se perdieran. O sea, si tienen un temor, pues no es infunda, o sea, no tiene fundamento, porque hay mucha gente que depende de esas herramientas en sus desktops, en sus laptops. Tú le dices a la gente, mira, ya la universidad no te va a pagar Office, y entonces ahí sí que empiezan a poner el grito en el cielo. Okay. Así que esa millonada que estábamos gastando en Microsoft, pues yo no uso mucho esas herramientas, pero pues la mayoría de la gente las usa y ese costo, pues en parte es necesario. El problema es que existieron por todo ese tiempo esos contratos y no nos forzaron esta debacle. Para mí, al final del día, el propósito de administración central es hacernos la vida eficiente a los profesores y en pro de la educación. ¿Por qué ellos tienen que tomar esa decisión tan apresurada y sin justificación y tan mal implementada, que lo que redunda es que tenemos estudiantes perdidos que no reciben emails? Tenemos profesores que pasaron el semestre pasado bajo la pandemia aprendiendo unas herramientas y ahora se las quitan. No hace ningún sentido. Entonces yo, en cuanto a que estamos cumpliendo con algún contrato que existe, pues ese contrato yo no lo he visto, porque el contrato que yo les mostré ahorita no menciona algún agreement o algún compromiso de que la UPI se tenga que mover a esa plataforma. Ellos, de la manera que lo pintan, es, mira, ya tú tienes esto, ¿por qué no lo usas? Eso es gratis. Pero que yo sepa, en la historia de Microsoft, ellos no han dado algo que eternamente es gratis. Si acaso nos están dando esto ahora de gratis, después no lo van a cobrar de alguna otra manera. Además de que, como dice Minelson, esto no es
o sea, el acceso a esas nuevas herramientas que ahora tenemos más integradas no mejoran la calidad de enseñanza a mi juicio. O sea, no están hechas para ser utilizadas en el salón de clase. Y entonces, en cuanto a lo que dice Manuel del temor que hay de que regresemos a Blackboard, pues una de las desventajas, además de las que él presentó, que es que ya nosotros tenemos muchos cursos creados en la plataforma Moodle, es que volvemos nuevamente a querer irnos a la opción que es pagando. O sea, Moodle es de código abierto, se paga un dinero en los servidores que utilizamos, pero Blackboard es un software que es por, ¿verdad? Pagando. Así que estaríamos nuevamente invirtiendo dinero para volvernos menos eficientes. Esta administración como que es lo peor de los dos mundos. Igual pasa con el sistema estudiantil, que ahora están pidiendo propuestas para cambiarlo. En un comunicado que se recibió este pasado semestre, le echaron todos los elogios del mundo al sistema estudiantil que tenemos, que fue desarrollado en Mayagüez y adaptado para que funcionara en todos los otros recintos. y ahora, a pesar de todo eso, quieren hacer una inversión en un software privado. Entonces, invitaron a participación a los que tuviesen software que cumplieran con esos requisitos. Pero, por ejemplo, tengo compañeros que intentaron participar en el proceso y no los dejaron. Parecería, yo no quiero pensar eso, parecería que ya tienen algo escogido y nos lo van a imponer, como están haciendo con Microsoft 365. Bueno, es importante, toda esta discusión del foro es importante y quiero que para las personas que también nos están sintonizando un poquito tarde, además de que yo creo que no lo mencioné, la APU, creamos un comité hace más de 2 meses para bregar con esto. De hecho, Rafi estuvo en ese comité y trabajamos un poco en la postura oficial de la organización. Se trabajó en junio. El 6 de julio, nuestro presidente Ángel Rodríguez envió una misiva, una carta al presidente Haddock, haciéndole la advertencia de que ya nosotros estamos en conocimiento de que se tenía este otro contrato, con unas grandes preocupaciones por la falta de claridad, la no información, el secuestro de información importante para la comunidad universitaria, el tiempo terrible en el que esto iba a estar ocurriendo. Alegamos que iba a haber un posible monopolio tecnológico aquí y denunciamos ese silencio de la administración y el dejarnos en una situación de mucha confusión. El 6 de julio. Y luego, ante la no respuesta que tuvo esa carta, nuestro presidente se presentó en un programa radial y denunció esto públicamente. Entonces, ahí fue que entonces el presidente quiso hacer unas alegaciones, escribió una carta a la comunidad universitaria donde es que inicialmente dice que es que estamos buscando más seguridad, que estamos invirtiendo en más seguridad. Sacamos un boletín informativo a los pocos días e informamos a la comunidad universitaria sobre todo lo que nosotros habíamos investigado. Es decir, la APU ha hecho estos reclamos bien temprano, lo más temprano que pudimos. Informamos a la comunidad universitaria y a los estudiantes sobre los peligros y sobre la situación que se avecinaba. Y fuimos muy proactivos. En términos de la responsabilidad ministerial que ha tenido la administración, vemos que ha sido sumamente irresponsable. Y volviendo un poco a la parte de que Rafi mencionó que podía crear un poco de confusión, y Rafi, quiero que lo aclares, cuando tú hablabas de que ya teníamos esas herramientas, y ciertamente sí, los estudiantes tienen y bajan ese sistema. No es que todo el mundo las está usando, había la opción de poderlas usar, porque también estamos hablando del PowerPoint, que tiene Microsoft y demás, pero el uso, realmente había un uso amplio de esas herramientas y pudo haber sido un uso amplio, pero era necesario obligarnos a través de la transformación de los correos electrónicos para entonces entrar en el desuso de las que ya conocemos a través de Google y comenzar a usarlas. Ya las teníamos, insisto, la administración lo que podía hacer era dar más adiestramiento, y yo entiendo desde el punto de vista educativo que una universidad, un sistema universitario debería ofrecerle a sus estudiantes una variedad de herramientas y a los docentes, y que en la medida de sus necesidades y de sus
los juicios que hacen los estudiantes y los las utilicen, que no haya una obligatoriedad de usar unas u otras. Así que la variedad a mí me gusta, pero no la imposición, ¿no? Y de que haya entonces una cantidad de dinero que se está usando para algo que no era tan necesario y que ya las teníamos anteriormente por otros contratos. Por eso es que planteo un contrato, como dice Rafa, bueno, tal vez lo ameritaba y no es tan exorbitante. 2, 3, 4 contratos, la continuidad, eso sí nos preocupa, porque no solamente es un gasto cuando la universidad no tiene o está diciendo que no tiene dinero para crear más plazas docentes y de empleados, y entonces sí está aludiendo a un problema que realmente no existe y nos está realmente ¿verdad? Dando unos argumentos falsos, aunque hay que decirlo, para realmente un problema que no existió. Así es que esta situación de los contratos consecutivos es para mí no es sano fiscalmente en esta situación y sin embargo sí nos puede llevar a un monopolio tecnológico que entonces es terrible. No tendríamos los servicios de Gmail, estarían en desuso, la gente ya no los estaría usando porque estarían volcando a la gente a usar las herramientas Microsoft. Entonces tendríamos la necesidad de seguir comprándolo y eso es verdaderamente atroz, eso no lo podemos permitir. Así que yo quiero que los compañeros me digan, todavía tenemos tiempo, sobre las soluciones, sobre las opciones. O sea, estamos claros en que no estamos juntos. Vamos a añadir un punto que me parece muy importante, es el del contexto mundial. A mí me ayuda a entender muchas veces las cosas cuando hay tendencias mundiales y típicamente en Puerto Rico no estamos en la punta de la lanza tecnológica cuando esas cosas pasan. Pero hay otros indicadores importantes. Uno, el crecimiento de G Suite a nivel mundial, lo cual por sí solo no vale nada, pero cuando uno ve estas marejadas completas de movimientos de países completos, como dicen en el campo donde yo vengo, cuando el río suena es porque algo trae. Y a nivel mundial, el grupo de usuarios de G Suite ha crecido a nada más y nada menos que 2.000 millones de usuarios y la mayoría presumiblemente menores de edad y sus maestros. Entonces, hay un issue bien grande. Si de verdad hay un problema de seguridad, hay una responsabilidad ética de divulgar cuál es el problema porque hay muchas personas interesadas, entre ellos menores de edad. Y aquellos que somos padres sabemos que eso es sumamente importante. Pero más importante que eso, si eso es cierto, ¿por qué 8 de las 8 Ivy League, entre ellas Harvard, todas usan G Suite? ¿Y por qué ninguna ha hecho el cambio de regreso a Microsoft? Si algo hay en el ambiente y si el río trae algo, a mí no me parecería que Puerto Rico fueran los primeros en descubrirlo y tampoco me parecería que sería razonable no decirle a los compañeros en la industria de la educación el que tenemos un problema que lo hemos descubierto, pero nos quedamos con la información para nuestro consumo interno y no lo vamos a compartir con más nadie. Así que yo creo que si existe un problema de seguridad, hay que exigir que se divulgue. Gracias por tu... Sí, una cosa, Nelly, es que entre los problemas que esta solución que anda buscando un problema que resolver ha creado otro. Y uno de los problemas importantes para mí es la pérdida en productividad que ha tenido la facultad. O sea, la gente en vez de estar trabajando en montar clases, en preparar propuestas, está tratando de descubrir cómo enviar su email de forma confiable. O sea, eso es una cosa que es absurda. O sea, eso es un problema que no existía. Entonces tenemos aquí profesores que me estaban esta mañana enviando mensajes que el semestre pasado podían enviar un email a todos sus estudiantes desde Moodle. Ahora no pueden, ahora no les funciona, se bloquea. Tenemos comités institucionales que han citado a sus miembros y a la gente no les llegan los mensajes, están en spam. Tenemos estudiantes que no se han podido comunicar con sus profesores, estudiantes que recibieron ofertas de internados o de co-ops o algunos hasta de trabajo porque se graduó en diciembre y esos emails no les llegan. Entonces, ¿sabes? Ya estamos llegando al punto de que
se está poniendo en riesgo la operación de la universidad con esta situación. O sea, porque si a mí me envía un email una agencia, NSF, NIH, yo no sé si eso me llegó, si me va a llegar. Yo tengo que estar todos los días buscando en el spam, buscando en el trash folder, a ver si hay un email importante ahí. O sea, es una cosa que es inaceptable. De acuerdo, inaceptable. ¿Tenemos comentarios, Tito? Sí, bueno, comentarios por montones, pero tenemos una preguntas aquí. Tenemos una de Annelies Sánchez y ella está preguntando, ¿qué pasa si yo me niego a cambiar a Outlook? ¿Puedo seguir usando mi email o no podré? Bueno, en teoría lo puedes dejar en Gmail. El problema es que todos los workarounds, todo lo que se ha hecho para tratar de que los emails de Outlook vayan a Google, está siendo desactivado. O sea, la gente primero pues hizo un forward. Hay gente que han hecho forwards de su email a otras direcciones, a la misma dirección que dieron aquí, y no funciona. Entonces el problema es que si te dice, está bien, voy a configurar un POP3 client, pues vas a jalar todo el email para tu computadora. Entonces el problema es que si la computadora se te daña, pues perdiste el email. O sea, lo chévere de tener el email en la nube es que está ahí, lo puedes ver de diferentes plataformas. Entonces tenemos el problema de que si nos siguen complicando el acceso, eventualmente va a haber todas estas otras herramientas que utilizamos que no van a poder hablar con Outlook. O sea, y ahí vamos entonces a terminar como decía Nelson, back to 2008. O sea, todo el mundo allá tiene su sistema criollo de email. Yo tengo este email para administración, tengo este email para las clases, y gastamos una cantidad absurda de tiempo configurando cosas, cuando teníamos ya una solución que el email del 2008 hacia acá, el email no era un issue. ¿Alguna pregunta? Otra pregunta acá. Una pregunta es, ¿creen que la solución a la situación actual es revertir la migración y regresar a donde estábamos hace unos meses? Yo creo que sí. O sea, yo no sé de los detalles que envolvería hacer ese cambio, pero dada toda esta angustia que me han hecho pasar a mí y a todos los profesores y estudiantes, pues yo estoy dispuesto a esperar unas par de semanas que un equipo como el que lideró el cambio inicial, como el del doctor Manuel Rodríguez, y perdona si lo estoy tirando ahí al medio, que supervise esa reversión. Yo estoy hasta dispuesto a manualmente mandar todos esos emails que a través de este mes me han llegado a Outlook. Yo me los envío a otra cuenta, o sea, con tal de regresar a lo que teníamos antes, porque de verdad que yo era feliz, ¿no? Y en cuanto a lo que mencionó Manuel también, por la pregunta de Annelies, uno puede tener soluciones artesanales para recibirlas en diferentes, recibir el email de upr.edu básicamente en el cliente que usted desee, pero todas ellas envuelven que el email va a pasar por Office 365, y eso quiere decir que va a pasar por los filtros maravillosos en el cual te llegan ofertas de los príncipes nigerianos y demás. Así que en cuanto, si yo pudiese, y Annelies averigua, si yo averigua la solución de cómo hacer que email que me envíen a upr.edu no pase por las manos de Outlook, pues me avisan. Pero ahora mismo eso yo creo que no se puede. La opción sería revertir. Sí, algo que tú mencionaste, Rafi, que es importante y lo pusiste en pantalla, que es lo que yo creo, lo que me suena a que fue la emulación, cuando veíamos que teníamos dos correos, teníamos el upr.edu y teníamos el sufijo g2o.upr.edu. Eso era como que emular, y tú mencionaste que eso permitía, ¿verdad? Como
como que se pudiera seguir usando, que ese email podía responder a poder utilizarse en el ambiente de G Suite. No, yo creo que, y Manuel nuevamente, si estoy metiendo la pata, pues me interrumpe. Ya en ese punto yo no le llamaría emulación, porque ya ahí tomó las riendas Office 365. ¿Ok? Ese parcho, que yo le llamo parcho porque es como una, ¿verdad? Con pegar las cosas con saliva, pues lo que permitía era que cuando el email llegaba a Outlook 365, pues ese email se volvía y se enviaba a esa dirección G2O, ¿verdad? Que alguien en administración central la programó para que esa sí se pudiese recibir en el Gmail. ¿Ok? Así que ibas a tener dos copias, en el Outlook y en el Gmail. Okay. O sea que todavía ya en ese punto yo no le llamaría emulación porque ya hay dos mundos aparte. O sea, cosa que tú actualices en uno no necesariamente se va a actualizar en el otro. Y también mencionaste que ya eso lo... Y ya ahí se le dieron picota el 11 de agosto, algo así. ¿Eso podía resolver algo o no? Como tú acabas de decir. Bueno, eso era una solución ahí artesanal, pero por lo menos nos quitaba la ansiedad de tener que estar usando el cliente de Outlook 365. Sí, ese fue el primer workaround que se encontró y lo quitaron. Y lo quitaron. Exactamente, porque con ese, lo que tú hacías, como dice Rafa, el email pues va a llegar primero a Office, a Outlook, y de ahí nos llegaba a Gmail. El problema que trae eso es que hoy en día los filtros de email utilizan toda esta tecnología de Machine Learning, que ellos van aprendiendo a detectar qué es spam, qué es lo que tú no quieres, qué no te interesa, poco a poco. Entonces, ellos dependen de la distribución histórica de los datos. Google llevaba ya desde 2008, 2009, por ahí, viendo nuestros emails y aprendiendo qué es spam y qué es importante para cada uno de nosotros. Cuando tú lo tiras primero a Outlook, Outlook no tiene ese mismo tiempo viendo nuestros emails, pues te va a llegar todo lo que diga del príncipe que está vendiendo tierras o nuevos medicamentos para tratar tus enfermedades, pues te van a llegar como que son emails importantes. Y entonces otros emails, porque al principio el proceso es como medio random, te van a llegar estos emails a tu inbox, pero los emails verdaderos, los importantes, van a spam, porque todavía el sistema está aprendiendo. Y el haber puesto... Si los emails hubiesen llegado primero a Google y después los enviaba a Outlook, yo creo que el pain hubiese sido menos. Pero enviarlos primero a Outlook, olvídate, tenemos ahí demasiadas crisis que atender. Ustedes como expertos en el campo, ¿creen que el haber construido como que ese email de espejo G2O era un poco para atenuar el problema que se había estado viviendo? Porque del 21 de julio en adelante lo que se escuchaba eran las quejas y las angustias de gente que estaba mirando en sus correos información que no eran de ellos, incluso había información personal y sensitiva de otras personas. Hubo profesores que reclamaron que habían perdido datos de sus investigaciones. Así que pudo haber sido eso una medida como para un poco un remedio provisional para ese problema, y si lo fue y si lo era, un remedio provisional que tiene sus consecuencias, de todas maneras lo eliminaron. Es decir, que si hubo una idea de un remedio, ya está eliminado, y ahora el mensaje que estamos recibiendo es: vamos irremediablemente hacia otra cosa. Estamos en lo correcto. Ese sería el mensaje que podemos leer de esta situación. Sí. Yo tengo la teoría de conspiración de que G2O lo produjo alguien, un espía bueno dentro de administración central, para darnos un respiro por un tiempo, y lo descubrieron y se lo quitaron. Bien, o sea, no ha habido ninguna actuación de parte de la administración para realmente mitigar realmente con honestidad este problema. Sacar del puesto a Pujols, que nos alegra muchísimo, no va a resolver este problema. Nosotros necesitamos que se haga realmente justicia aquí.
y que se haga pagar, ¿verdad?, unas consecuencias, pero también queremos trabajar y queremos tener unos ambientes de aprendizaje en esta transición necesario. Ya sabemos la opinión de Rafa, la reversión, hay que revertir y puede tener unas consecuencias. Minelson y Manuel, podemos medir, podemos tener un cálculo, ¿verdad?, de ese riesgo, calcular el riesgo de la reversión, de revertir. ¿Cuánto sería el riesgo para tomar esa decisión? Porque las otras, como ustedes han dicho, no son las que queremos. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, y el mío es muy particular porque yo soy estudiante en el sistema y yo lo que estoy escuchando es como cuando el río experimenta una crecida y viene un golpe de agua. Yo estoy escuchando esto a lo lejos y de verdad me está preocupando. Y he agudizado mi preocupación con los argumentos de los compañeros. Y yo no podría imaginarme una métrica que pueda calcular el tipo de daño, porque sería profundamente difícil estimar qué he perdido por la naturaleza del evento. Cuando se pierde, ¿cómo lo mides si lo perdiste? No hay una herramienta que me permita medir si perdí 5 sites. ¿Cómo yo mido la inversión en horas, en esfuerzo intelectual? ¿Cómo yo mido ese esfuerzo cuando hay 5 personas que colaboraron en cada uno de esos 5 proyectos? ¿Cómo yo mido el nivel de aportación pedagógica o de innovación que hay envuelto en ese proceso? ¿Cómo yo mido las ideas? ¿Cómo yo mido? O sea, no hay métrica posible que sea, ¿verdad?, tangible, medible. Yo puedo utilizar, yo lo que sí sé es que por lo menos yo me siento bastante preocupado y tengo que hacer la salvaguarda de que yo he mantenido conversaciones, aunque cortas, electrónicas, con el presidente de la UPR. Y como ustedes bien saben, yo estoy en este momento a la espera de que se materialice una reunión donde yo traigo a la mesa la representante de mayor rango de Google para la Educación en Latinoamérica a reunirse con el vicepresidente ejecutivo de la Universidad de Puerto Rico en busca de posiblemente una solución paralela, que no necesariamente es la reversión total, pero por lo menos nos proveería un respiro a corto plazo en lo que se soluciona este asunto de la migración. Pero para mí, por lo menos desde el punto de vista de un estudiante, yo no sé cómo medir y lo que siento entre piel y carne es temor. Además de lo que dijo Manuel, de unos riesgos en las operaciones en la universidad, es un sistema de 11 recintos. Me dice Tito que hay más preguntas. Vamos a tomar las preguntas. Tito. Sí, hay una pregunta aquí, Héctor Ríos se está preguntando, ya que el gobierno de Puerto Rico impuso Microsoft en todas las agencias, si es que la situación de los cabilderos que tiene Microsoft, si eso está explicando el por qué tenemos esta situación con Microsoft. Bueno, yo no sé si Manuel quiera, que a Manuel le encanta este tema, pero les quiero decir lo siguiente desde mi punto de vista, esto es información pública. Durante el verano puertorriqueño, donde tuvimos un cambio de gobernación en Puerto Rico, forzado por supuesto, se publicó que Microsoft tenía en exceso de 110 millones de contratos anuales con el gobierno de Puerto Rico y sus diferentes dependencias. Y en ese momento estaba siendo representado por Elías Sánchez. Estos son datos públicos. Yo no estoy añadiéndole nada a la controversia ni abonando. Pero yo no sé si contesta la pregunta específica que nos están haciendo, pero una preocupación de transparencia es esa asociación histórica entre estas organizaciones. Sí. Yo, por lo menos desde que yo me recuerde, en los early 90s, que yo empecé en esta rama de la computación, siempre Microsoft ha estado en las agencias como la plataforma oficial. Y yo en muchas ocasiones, como en proyectos que traté de hacer después cuando regresé a Puerto Rico, pues yo preguntaba por qué, me decían, eso es lo que hay, y yo les hablaba de otras opciones como Linux, plataformas de código abierto. Yo siempre he impulsado la idea de que haya, que el gobierno sea el dueño del código y que otras personas, otros third parties puedan entrar a competir y proveer soluciones. Y esa idea nunca
ha encontrado mucho apoyo porque como que ya hay como una expectativa o hay una, ¿cómo te diría? Una regla general de que esto es Microsoft. O sea, todo lo que sea del gobierno tiene que correr en plataforma Microsoft. De hecho, hasta yo he visto RFPs del gobierno que uno de los requisitos es que corre en Microsoft. O sea, básicamente, una de las cosas que nosotros siempre enseñamos a los estudiantes en las clases es que tú vas a usar la mejor tecnología para resolver el problema. No es que tú vas a ir con la tecnología y hacer un force fitting al problema, que es lo que ha pasado aquí. Así que no me extrañaría de que, pues, mira, esta es la plataforma estándar es Microsoft y tienes que operar en base a ese constraint. Pero ciertamente hay varias preocupaciones de los exalumnos, de las personas que los retirados inclusive, si hay suficiente licencia para poder dejar que los exalumnos y los jubilados continúen con el correo del sistema. Bueno, en los términos generales de G Suite, la cuenta se entendía que era perpetua. Yo desconozco los términos de Outlook. No sé si va a ser así de ahora en adelante. ¿Qué va a pasar con las licencias? Porque las licencias de Microsoft históricamente en la UPR, cuando te gradúas ya no tienes acceso a ellas, técnicamente hablando. Así que pero esta sí, con Gmail sí. Con Gmail, con G Suite, como todas esas herramientas eran gratis, pues no había ningún issue y tu cuenta era para ti, es forever. Claro. Muchos de los egresados lo que hacen es que hacían un forward a su cuenta personal o algo así, pero por lo menos yo he tenido éxito enviando correos a los estudiantes que se han graduado y que me contesten. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no sé. Eso es parte de las preguntas que no están contestadas en esta migración. Hay otra pregunta aquí sobre las filtraciones que estaban registrados de datos personales. Si esto va a seguir ocurriendo, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Solo Dios sabe. El problema es que tú tenías un sistema que tenía unas reglas y unos permisos de acceso y tú lo moviste a otra plataforma y esas reglas usualmente no son portátiles. O sea, el que yo tenga mis documentos protegidos en G Suite no quiere decir que van a estar protegidos en OneDrive y viceversa. Así que pues esa migración yo creo que lo más fácil debió ser que todo quedara privado en OneDrive y que la gente entonces pues iba a pasar por el proceso de rehacer sus reglas, de hacer el sharing. Pero si eso se va a resolver o no, la verdad que eso es bien difícil de predecir. Eso trae un cuestionamiento bien grande para los investigadores e investigadoras que tienen datos de participantes, datos personales, datos sensitivos. En otras investigaciones tal vez no hay datos tan sensitivos como los de cuestionarios o entrevistas, ¿verdad?, de temas no personales, pero tenemos muchas investigaciones ¿verdad?, sobre psicología, investigaciones en ciencias médicas. Me parece que esto es una gran preocupación para una universidad que tiene el rango de universidad de investigación y que se rige por unos códigos de ética que son, ¿verdad?, que son bien claros y que obligan a la misma institución a seguirlo y nos obligan, ¿verdad?, a los investigadores a seguir por unos códigos de ética de salvar y de guardar información y datos que pudieran estar en peligro de perderse o de no saber, como tú bien dices, ¿verdad?, cuáles son esos permisos, esos accesos, cuál es la seguridad, cómo me van a cuidar esos datos. Hay otra pregunta. Estamos ya terminando, en 5 minutos tenemos para terminar. Creo que tratando de hacer un resumen, aquí realmente no había un problema que resolver. Así que fue totalmente innecesaria esa migración. Habían contratos ya corriendo y no necesariamente, aunque Manuel puede plantear que tal vez podía
la prisa por hacer la migración pudiera deberse a que haya una obligación de rendir cuentas de alguna auditoría fiscal que haya que hacer por lo cual tú gastaste un dinero público para entonces, ¿verdad?, instalar algo, y si no lo tienes instalado, pues eso es un señalamiento. Así que eso está, no sabemos si fuera eso, pero en efecto era necesario, ya se estaba pagando un dinero por unas herramientas no tan usadas o tan usadas. Bueno, eso pudiera también estar en manos de una administración eficiente, ¿verdad?, que logre convencer y tener múltiples talleres para que las personas los usen. Creo que la excusa que da el presidente en una de las cartas, la carta que precisamente divulgó Minelson, de la respuesta que le dio el presidente a Minelson a la primera misiva que él le hizo, Minelson la hizo pública. Entonces, él aludía no tanto a un issue de seguridad, dado que estaba aludiendo a un asunto de diversidad de herramientas. Entonces, la pregunta es que eso es cuestionable, porque de esa diversidad no vamos a poder disfrutar, porque eventualmente lo que va a haber es, ¿verdad?, un empuje hacia terminar usando las herramientas costosas de Microsoft, que, como dice Manuel, tratando de contestarle a un compañero, parece que es la orden del día, parece que es la forma, el uso y costumbre de hacer negocios en el país, ¿verdad? En vez de utilizar la lógica de que sea el mismo gobierno el que lo provea, y que, como dijo Manuel, ¿verdad?, esto sea un control pues, monitoreado. No, hay una tendencia, una costumbre, una cultura, la cultura del contrato, la cultura del negocio, que obviamente trae otros elementos, ¿verdad?, de corrupción con ello. Así es que, contestando esas preguntas y, ¿verdad?, tratando de cerrar para revertimos o no revertimos, yo creo que tenemos que luchar porque volvamos a tener un ambiente seguro, un ambiente adecuado, y revertir aparentemente es la solución. Tiene probablemente haya unos, ¿verdad?, unos riesgos, como yo decía, ¿verdad?, que hay que calcular como todo. Ya un daño, el damage control, ¿verdad?, es difícil, pero me parece a mí que con lo que estamos hablando, con este riesgo de operaciones que podemos caer en la universidad y el riesgo de que los docentes estemos más preocupados en mirar cómo manejamos el email y no estar enfocados en nuestras investigaciones, en nuestros proyectos, en nuestras clases, vemos que realmente deshacer el daño es lo propio y lo adecuado. No sé si quieren hacer un último comentario en un minuto que nos queda. Tito, ¿o tú quieres decir algo? No, tú tienes gente excelente ahí, que ellos hagan sus conclusiones. Yo quiero decir algo. Dos cosas. ¿Me escuchan? Sí. Sí, dos cosas, mira. En cuanto a lo que dijeron de Microsoft, aquí es un secreto a voces en Puerto Rico que Microsoft es como un pulpo mafioso que tiene sus tentáculos en todas las agencias públicas, al punto que en algunas les consultan a representantes de Microsoft qué decisiones tecnológicas tomar. Así que si tú le preguntas a Microsoft qué cosa debe usar para el departamento de educación, para que los maestros lleven a cabo sus clases, pues ¿qué te va a decir? No sé si vieron el calendario del Departamento de Educación de este año, que tenía el logo de 3 productos de Microsoft en lo que se les repartió a todos los estudiantes de Puerto Rico. A ese nivel estamos. Lo otro es que ¿verdad?, la administración se la pasa llenándose la boca diciendo que en la UPI tenemos unos expertos en múltiples áreas. Sin embargo, para hacer este tipo de cosas no se les consulta. Se les consultó en el 2008 ¿verdad?, cuando contrataron a Manuel, pero últimamente parece que prefieren depender en batatas políticas que llegan de repente y le hacen todo el caso del mundo. Entonces después ahora todavía están tratando de justificarle la debacle que causó. Así que en las próximas, pues que traten de usar los recursos que tienen muchas veces de gratis. En este momento, lo que hay que decirle a la administración es eso. O sea, aquí somos nosotros los que hacemos el quehacer. El quehacer universitario no se hace en presidencia, no se hace en esas oficinas, se hace en nuestros salones, en nuestros departamentos. Hay una situación que también mencionaron ustedes, lo de que Teams y estas herramientas no son una plataforma como llamamos, lo que le llaman en inglés el MS, que es el Learning Management System, que sería
lo que es Moodle, ¿verdad? Tenemos que estar ojo a visor, porque lo que puede venir por ahí es tratar de desbancar Moodle para traer lo que ellos están vendiendo como una plataforma de MLS, que no lo es. Eso es un dato y eso ya lo tenemos, ¿verdad?, anotado. Y sobre todo, la rendición de cuentas, devolvernos el ambiente, como dije, adecuado para el trabajo, adecuado para los estudiantes y que no atente contra la operación de los 11 recintos en sus investigaciones y su quehacer universitario. Así que yo creo que con esto yo creo que terminamos. Hemos dado mucha información a la gente. Esto está grabado, así es que esto lo podemos seguir retransmitiendo y se puede seguir mejorando. Si puedo añadir algo, Nelly, me perdonas. Cualquier recinto, facultad, decanato que desee apoyo desde un punto de vista neutral, a la distancia, por supuesto, con mucho gusto me pueden escribir al 1@minelson.com y yo les puedo suministrar cualquier información que yo tenga disponible que sea pública para que los líderes puedan evaluar sus situaciones individuales y decidir qué posiciones asumir en este issue. Sí, Nelly, como punto final aquí, yo pienso que es importante siempre entender aquí que estas soluciones que se traigan deben buscar servir a la comunidad. O sea, yo utilicé por años Outlook, después usé Gmail, siempre he usado Word, Excel, las herramientas de Google. O sea, lo importante es que tengamos la opción, la capacidad de elegir qué usar para mi caso particular. Entonces, lo que yo veo es una tendencia como que a eliminar opciones y obligar ciertas plataformas, y eso no puede ser positivo para nuestra comunidad. Eso es importante. Volvemos al planteamiento. Aquí no había nada que solucionar. Podíamos incluso seguir teniendo las herramientas Microsoft que eran más caras, estaban allí. Esto fue totalmente necesario. Esto fue un golpe malo y tengo que decirlo, o sea, yo creo que aquí nos causaron un gran daño a sabiendas de que esto se estaba haciendo. Y aquí hay que pedir cuentas. Aquí esto no se puede quedar impune. Y por otro lado, tenemos que defender lo que tenemos y empujar, porque no creo que la administración esté en este momento, a pesar de que sabe que lo ha hecho todo mal. Ellos creen que simplemente con sacar a Ernesto Pujols lo han resuelto. No se ha resuelto. Y yo no creo que ellos estén en la posición de revertir y de realmente arreglar la situación. Nosotros vamos a tenerla que forzar. Así que yo creo que esto, y sé que no me estoy equivocando, hay que forzarla porque el estilo que se ha venido viendo, no solamente en esta situación, sino en otras situaciones, es esa. Y no lo vamos a permitir. Así que yo no sé si aquí con esto terminamos. El foro está grabado, los estudiantes pueden accederlo desde la página de Facebook de APU Nacional. Les invitamos a los compañeros docentes y empleados que también lo vean. De aquí pueden sacar muchas más preguntas y tenemos que unirnos como comunidad universitaria para darle la solución que nosotros entendemos, que los expertos y expertas en este campo sabemos que se tienen que hacer. No más abusos, no más atropellos contra la docencia. Así que bueno, terminamos aquí. Tito.